Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Mencionamos muchas veces en nuestro programa cómo la revolución tecnológica ha dado paso a un acceso a la información universal prácticamente gratuito. A cambio de toda esta información que tenemos disponible, el marketing se ha adaptado para definir estrategias en que los consumidores estamos más expuestos a que se nos conozca mucho mejor y de esta misma forma cedamos nuestros datos, preferencias, gustos y aficiones a todos aquellos con los que interaccionamos en este universo digital. La información vuela y los datos se analizan en segundos mediante algoritmos muy sofisticados, fruto de la gran potencia actual de los ordenadores y de la rapidez y ancho de banda disponibles para las comunicaciones digitales. La manipulación, hoy en día, como veremos luego, es más fácil que nunca. La comunicación se ha hecho instantánea y nuestras vidas más estresantes y posiblemente nuestra sociedad se está deshumanizando. También hablaremos de esto. Como digo, para hablar de todo ello hemos invitado hoy a un profesional de éxito, que además es un gran pensador y que basa su opinión en un sólido conocimiento de nuestra historia como seres humanos. Me refiero a José Rosiñol Lorenzo. José es un humanista español y activista político especializado en negociación y resolución de conflictos. Es uno de los fundadores de Sociedad Civil Catalana. Fue el primer presidente de la entidad y repitió presidencia en 2 ocasiones. Y presidió durante 2 años el Consejo Consultivo de esta asociación. Nacido en Ripollet, en Barcelona, en 1970, Rosiñol se formó en Humanidades y posteriormente se especializó en negociación y resolución de conflictos. Tras finalizar su formación ha estado siempre vinculado a la empresa privada, en el ámbito de dirección general, comercial y de negociación, y también ha colaborado como articulista en medios como El Mundo, El Confidencial, La Razón, ABC, Voz Populi o Entre Letras. Y actualmente también colabora con la emisora Radio Inter y en el canal de televisión El Toro TV. No en esta Intercontinental. Otra Inter. Pero mucha gente las confunde. En 2020 fundó Opinion Makers Consulting, que nos va a explicar de qué va esta empresa, consultoría de comunicación estratégica de la que es CEO y director de estrategia. ¿De acuerdo? Así que nada, bienvenido. Espero que disfrutes en esta entrevista y que podamos inspirar a otros con tu experiencia personal y profesional, como hacemos siempre. Hombre, yo agradecerte esta invitación. Como cada vez que alguien me invita a algo, que rara vez, yo siempre digo que me invitan para bajar un poco la media, porque tenéis un nivel altísimo de entrevistas. Con lo cual yo voy a hacer el favor a la audiencia, bajar un poquito de la media y para defraudar un poco. A ver, Pepe, me honras, pero este programa sigue siendo un programa muy humilde. No estamos a la altura de otras cadenas. Pero bueno, hacemos lo mejor que podemos las cosas, y seguro que hoy va a ser un día también fenomenal en el que, además, bueno, yo creo que eres una persona que, como decía antes, ¿no? Puedes aportar mucho a la sociedad porque eres un gran pensador. Bueno. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? De tus ideas y de cómo crees que el mundo podría ser un poquito mejor. Fácil, vamos a lo fácil. Venga. Así que si te parece, siempre hablamos de vuestro perfil personal, ¿no? De la familia, cómo os criasteis, tus inquietudes, motivaciones. Me contabas antes de hacer el programa cómo fue el estudiar después. Primero te formaste por obligación y luego en muchas cosas, y luego al final terminaste consolidando tu formación universitaria, ¿no? Sí, es cierto que mi vida, si alguien ciertamente, yo me siento bastante incómodo siempre hablando de mí mismo, porque me escucho y me aburro hablar de mí mismo. Pero si en algo se basa mi vida es la no linealidad. Ha sido bastante, digámosle, absurda, altibajos. Yo creo que la vida final siempre es incertidumbre,
también se disfruta cuando tienes este tipo de vida, cuando te arriesgas, cuando te metes en charcos donde la gente no se mete, donde vas, donde la gente huye. Realmente se disfruta, pero también se pagan algunos peajes. Eres inquieto y te gusta hacer las cosas diferentes. Yo más que inquieto, o cuestionas las yo cosas. Siempre me preocupa cuando veo que todo el mundo va hacia un sitio y me digo, ¿y por qué? ¿Y por qué se va hacia ese sitio? Porque a veces somos animales, somos homínidos que nos vamos empujando los unos a los otros. Somos gregarios. Somos muy gregarios y si nos empujamos y nadie sabe hacia dónde nos empujamos y sobre todo para qué nos empujamos, hacia dónde nos estamos empujando. Entonces, yo desde muy pequeñito siempre me ha preocupado estas cosas, ¿no? Mira, yo te voy a explicar algo es muy personal, esto es súper personal. Yo cuando era muy pequeñito, mi santa madre, que las madres siempre son, ¿sabes? Que ya no está, lamentablemente, pero esos hombres son una joya. Las madres son las que nos educan. Siempre. Y las que, yo siempre lo digo, son las que realmente pueden cambiar la sociedad si ellas quieren. Absolutamente. Porque al final, de chiquitos, tienen tanta influencia sobre nosotros que pueden lograr lo que quieran. Y la fuerza que tiene una madre. Fíjate, las madres de la Plaza de Mayo, las madres que reclamaron a los submarinistas de Kursk, del submarino Kursk cuando se hundió ahí en la Rusia, ya con Putin. Bueno, las madres, las que fueron las matriuscas rusas, las madres argentinas sin miedo ninguno que se van a defender a sus hijos, fallecidos o no fallecidos, pero ahí se ve la potencia realmente de lo que es el ser humano, eso que sale de dentro, que es enorme. Te he interrumpido, sí. No, pues faltaría más. Entonces, básicamente, pues mi santa madre, pues soportar a un niño como yo, pues me llevaba cada 2 por 3 a un parquecito, que yo lo veía muy grande, lo ves ahora, es muy pequeñito, y me dio siempre por jugar alrededor de un tronco de un árbol y los niños, ¿sabes? Con 3 años pues estás haciendo tus cosas y tenía unas ramas que hacían como una especie de habitáculo, o sea, y yo solo jugaba dentro del habitáculo 2 vueltas de forma sonada como cualquier niño, hasta que un día, no sé muy bien por qué, me di hacia atrás a las ramas y me di hacia arriba y vi todo el árbol y todavía ahora, fíjate que ya tengo 55 años, todavía noto la sensación de mirar arriba y encontrarme el pedazo de árbol y lo que me estaba perdiendo. Y desde entonces, siempre que alguien me pregunta siempre miro para arriba. ¿Esto es realmente así? ¿Puede ser de otra manera? ¿Hay algo, de alguna manera, alguien no ha visto algo para poder avanzar o alguna amenaza o alguna exterioridad que se pueda aprovechar? Yo desde muy pequeñito he sido así. Como te decía, mi vida ha sido bastante absurda, en general bastante hasta cierto punto compleja, porque cosas que pasan en la vida sobrevenidas, como yo con 15 años perdí a mi padre y en mi situación un poco complicada. Cambio, sí, encima con 15 años, que es, ya sabes tú, que la adolescencia como somos, pero fue una especie de ruptura ontológica que me cambió para siempre. Entonces, de ahí mi situación siempre fue, digamos, económicamente compleja. Desde los 15 años tuve que trabajar o no comía, no tenía mucha opción. ¿A tu madre sí que la tenías? A mí me la tenía, pero en una situación... ¿Tenías más hermanos? Tengo un hermano muy buena persona, pero yo siempre he sido el pater familias, ¿sabes? Sin pedirlo. Estas cosas. Lo has asumido de forma natural. Sí, obligada. O ese espíritu de responsabilidad que siempre me ha perseguido. Entonces, en la situación, eso fue el año 1986, en aquel entonces la gente joven no sabía no sé ahora, pero había una cosa que se llama hacer la mili, que bien recordarás. Hacer la mili en una situación de complicación económica era bastante frustrante, y entonces fue la primera jornada de soldados profesionales de nuestro país y ya también tenía cierto ardor guerrero. Entonces no hice el servicio militar, fue la primera o segunda jornada de militares profesionales de nuestro país. Fui yo para poder ganar dinero, enviar dinero a mi madre y ese tipo de cosas. Y como, oye, ya que estás puesto para el ejército, pues me fui a la brigada de paracaidistas aquí en Alcalá. Es la tercera bandera paracaidista. Alcalá. Entonces, curiosamente... ahí os tiráis de una pared de 4 metros, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Sí, bueno, fíjate, es una cosa curiosa. El salto este es fuerte, o sea, hay que saber caer, ¿no? Sí. Para simular más o menos el golpe que tienes, ¿no? Cuando la extracción, ¿sabes? Pero ahora te diré esto, que es muy divertido. Porque también te digo una cosa, quien salta en paracaídas y dice que no tiene miedo es un mentiroso, pero vamos,
Yo he hecho de todo, matológico, pero no me tiro en un paracaídas. Pues un día si quieres. Porque me dijeron que el paracaídas te lo doblaban, digo, entonces no. Sí, claro. Pero sí, pero los que se tiran especialistas se doblan el paracaídas. Se No doblan el dejan que se lo paracaídas, sí, doble señor. nadie. Sí, claro. Por algo será. Claro, pero fíjate, en los plegadores, que eso era uno de los sitios más complicados, mira que no hacían maniobras ni hacían esas cosas, pero la responsabilidad era penal, ¿eh? Si ellos plegaban mal, hay una trazabilidad, y si tu paracaídas no se dobla bien, depende de lo que ocurra, hay una responsabilidad penal en código, el código militar, que ya sabes que es mucho más duro que el código civil, ¿no? Bueno, pues para no quiero pararme en esto. Como anécdota más o menos graciosa, yo llegué ahí con 17 añitos, ni me afeitaba, imagínate. Había lo mejor de nuestro país, con toda la ironía del mundo, cuando en este tipo de sitios, gente maravillosa, pero gente con vidas muy complicadas. Y llega allí y te hacen un test psicotécnico en el cuartel cuando llegas. Entonces, un oficial, que yo no sabía que hostias era un oficial de estos, que era un teniente, después me enteré que era un teniente, me dijo, me llamo Rusiñol de apellido, me llaman Rusi, ¿sabes? Rusi va a ser destinado al Estado Mayor de la brigada de paracaidistas, en la oficina. Y yo le dije, con 17 años, le digo, oiga, yo no he venido aquí a estar en una oficina. Yo quiero tirarme. Y me miró así como diciendo, no, este chaval y tal. Y entonces, tuve la suerte que estuve en la sección de reconocimiento de la tercera brigada, de la tercera bandera de la brigada paracaidista, que éramos la élite dentro de la BRIPAC. Entonces, fue una sensación, fue una experiencia realmente... Yo nunca en mi vida, mira que me pasa cosas, pero muchas cosas, pero nunca en mi vida ha sido algo tan extremo, tan estresante, tan complicado, ¿sabes? Había muchos episodios, la gente nueva que venía, muchos chavales que no resistían la presión psicológica e intentaban traspasar, pues no, tampoco quiero hablar de esto, y esa presión psicológica constante, lo físico es igual, lo físico, como bien sabes, el cuerpo humano tiene una capacidad de aguante increíble, mucho más de lo que tú crees, pero psicológicamente no ha habido nada más difícil que he hecho en eso. Eso me ha dado herramientas para conseguir cualquier problema. Cuando te caes, ¿qué haces? Te levantas y sin más, ¿no? Esto me dio esa resiliencia de decir, oye, la vida es problema, la vida es cambio, la vida es incertidumbre, pues vamos a disfrutarla de esta manera. Bueno, si me enrollo mucho me lo dices, ¿eh? Entonces, en todo este interín de tiempo, como yo soy bastante friki, desde pequeñito, desde los 12 hasta mientras estaba en el ejército, después cuando salí, en este interín de buscarse la vida, de trabajar, de poder comer y estas cosas, y pagar tus facturas, estas cosas que hay que hacer. Tan básicas. Sí, tan geniales de la vida. No sé muy bien por qué, pues me dio por leer muchas cosas. Me recuerdo antes de 20 años me había leído todas las obras de Platón, me leí el Guanaco de Economía, un libro de macroeconomía, otro de microeconomía, me leí... Autodidacta. No sé, pero me preguntas, ¿pero por qué haces esto? No tengo ni puñetera idea. Y fui una persona que me gustó. Pues trabajé mucho, tuve una vida divertida cuando era joven, no me puedo quejar de todo esto, pero sobre todo me gustó siempre esta inquietud de qué está pasando, no sé qué, me voy atrás, ¿sabes? Cuando tú vas atrás siempre te das cuenta que las cosas no han cambiado, ¿sabes? Aparentemente sí, ¿no? Pero por ejemplo hay un poema que se llama Poema de Ipuver, que lo lees y básicamente, no lo decir textual porque no recuerdo el textual, que te dice los hombres han cambiado, los hermanos no se quieren, los amigos no se respetan, y ves que es una tragedia tremenda, y como si fuese una crisis que podría ser la que hemos pasado nosotros en el 2008, la de Lehman Brothers, y está escrito en el segundo periodo intermedio del imperio egipcio, que fue es un momento brutal de decadencia hasta el segundo imperio egipcio, y se ve que la crisis económica del ser humano siempre es ser humano, siempre una esencia muy básica dentro del ser humano, igual que hay a nivel de colectivo, hay a nivel de persona. Te pase lo que te pase, hay dentro tuyo algo que es básico, es decir, a mejor, peor, arriba, a la izquierda, a la derecha, todo lo que quieras, pero hay algo que actúa porque tienes algo dentro que es lo que te lleva la guía para actuar en tu vida. Y esa guía, que casi todo es epigenético, algo que es o genético, o que tu Santa Madre te ha transmitido, que es la que te guía el resto de tu vida. Curioso. Sí. Bueno, y básicamente, pues total, yo me fui formando, salí del ejército. Recuerdo con mi petate, ¿sabes? Que crucé un paseo peatonal subterráneo, me encontré un amigo de la infancia
Y al cabo de una semana estaba trabajando unas 12 horas al día, ¿sabes? Trabajos físicos. Trabajaba de lunes a viernes en trabajos físicos y fines de semana en McDonald's para completar un poquito la cuestión. Y en paralelo, la vida, las horas son muy largas. Pues seguía leyéndome mis fricadas, me iba de fiesta con mis amigos, intentaba tener una novia, a ver si alguna chica se equivocaba. ¿Esto era en Barcelona? ¿Volviste a Barcelona? Todo en Barcelona, sí. Yo en Ripollet. Ripollet es una población que está... Es como para hacer asimilarlo más o menos como un Coslada, más o menos. Se asemeja mucho a Coslada. Tú entras y ves los edificios, la gente, cómo es muy parecido a Coslada. Bueno, total, empecé a trabajar en temas físicamente muy duros, con personas muy singulares, ¿sabes? Con personas de etnia gitana maravillosa, del barrio de Gracia. Muy bien. Pero de todo el mundo se aprende. Sí, pero una cosa tremenda, ¿eh? O sea, me acuerdo de un amigo mío que se dedicó a ser lleva rebaños de cabra en Almería, vidas increíbles, ¿sabes? Y yo a veces pienso, tú imagínate que tienes un Stephen Hawking en las montañas de Afganistán, con esa capacidad. A lo mejor lo ves ahí, es un tipo único para lo suyo, pero está en ese contexto, ¿sabes? Pero esto seguro que pasa así de veces, ¿no? Bueno, total, que pues en este ir y venir de la vida, después del ejército, empecé, fue curioso porque entonces, cuando hace muchos años de todo, cuando querías buscar trabajo, buscabas en Barcelona La Vanguardia, no sé aquí en Madrid cuál sería, y habían los anuncios de trabajo, ¿no sí, te acuerdas? El país. Bueno, seguía era La Vanguardia, todo el mundo veía La Vanguardia, había como... Páginas sepia. No sé cuántos anuncios, ¿te acuerdas? Que había un montón de anuncios, no sé qué, y vi un anuncio y me apunté para mejorar, siempre para mejorar, ¿no? Y entonces fue muy curioso porque llego allí y tú has visto o has leído la vida de Gronholm, ¿sabes? No. Bueno, total, llego allí y vemos como 15 señores en una mesa que no nos conocemos ninguno. Llega el señor de la empresa, después diré cuál era la empresa. Nos sientan ahí y habían 4 posiciones, 3 básicas y otro un poquito más, ¿no? Y el rollo era que nos pusieron un dilema ético, que era básicamente, nos pusieron, hay 5 personas en una cueva, uno es un doctor, otro no sé qué, no sé cuánto. Eso es muy típico. ¿Sabes lo típico? Sí, esos dilemas éticos. Sí. De aquí para ver cómo interaccionabais. Exactamente. Y los 15 desconocidos, pim, pam. Total, que me cogieron a mí para la posición, digamos, un poquito más. Esto. Y fue gracioso. La empresa era Unilever, ¿sabes? Unilever es una empresa típica inglesa. Muy buena. Tiene una filosofía muy buena. Yo lo disfruté. De inglés americana, pero vamos, que tiene la filosofía inglesa. De inglesa. Este rollo que tienen ellos y tal. Aprendí mucho. Pero curiosamente, claro, para esto exigía viajar. Y entonces me cogió el director de aquel momento, ¿sabes? Antonio Paredes, que fue el que me dio la oportunidad. Siempre hay que acordarse de la gente que te ha dado oportunidades en tu vida. Y me dice, bueno, pues eres tú seleccionado y tal. Digo, hostia, muy bien, se lo agradezco mucho y tal. Tengo un pequeño problema. Y dice, a ver, ¿qué te pasa? Digo, es que no tengo carnet. Y dice, ¿cómo? ¿Que no tienes carnet? Se me queda mirando así. Y me dice el tío, en un mes te lo tienes que sacar. Y claro, ¿y qué hice yo? En un mes, por supuesto, que me cogí mi coche, mi L, empecé a hacer kilómetros como un loco para hacer todo. Entonces, en mi vida, digámosle, cuenta ajena, pues tengo la suerte de encontrarme con empresas muy buenas, con muy buenos profesionales, con buenas filosofías, con muchos seres y estares que me han alimentado mucho mi tema personal. Y he pasado desde multinacionales, empresas nacionales de bastante tamaño, he tenido que montar desde cero equipos en España y Portugal, ¿sabes? De 0 es 0, tener la tarjeta Iberia, ¿sabes? Extra platino de tanto de viajar como... Eso lo hemos tenido varios. Ya sabes qué significa. Le dije, no, ¿viajar te gusta? No, viajar para el trabajo no es tan apetecible como viajar para todo esto. Bueno, y este interim, bueno, pues fue más o menos bien las cosas, con los tropiezos que tiene la gente, todo el mundo se cae. Yo creo que el fracaso y caer es una experiencia interesante. Intentar que cuando caigas no tengas red. No es lo mismo caer sin red que caer con red, porque cuando caes sin red uno nota realmente el dolor. Y el dolor te hace aprender. No solo el dolor te hace aprender, ¿no? Pero una cosa es más interesante para conseguir aprender.
Y todo este interés, bueno, pues tuvo varios cargos, varias empresas, mejor, peor. Es cierto que hay veces que los perfiles en una empresa puede ir fatal y cambia de empresa y cambia totalmente tu situación, porque es el contextual. Es como el señor que hacíamos en Afganistán, el de Asterix y Obelix. El contexto marca mucho tu estar en los sitios. Y esto te hablo solo a nivel profesional ahora, ¿eh? Después tengo muchas otras cosas, así que hablemos. Por supuesto. Pues yo continué con esa formación de todo tipo, ¿sabes? Y llegó un momento, con 30 y pico de años, no me acuerdo bien, 36 o por ahí, no sé. Y dije, ostras, mira, leí mucho, pero ostras, todavía no me he puesto regladamente a arreglarme. Y dije, bueno, y voy a estudiar, pero para divertirme, ¿no? ¿Y qué estudio ahora? Autosatisfacción. Sí, como tú citas. Y digo, oye, pues mira, vamos a hacerlo así. Y entonces, en mi recorrido dije, ¿qué estudio? Si me gusta la sociología, joder, claro, antropología, ¿cómo no? ¿Sabes la historia? ¿Y qué estudio ahora? Y entonces vi humanidades, claro, que englobaba más o menos todo un poco, ¿no? Y entonces decidí empezar a hacer humanidades, que en realidad, esto no, que no suene así como muy vanidoso, que no soy tanto como parezco, pero realmente era releer cosas que había leído en mi pasado. Recuerdo que hice una asignatura muy impactante que se llama Antropología de la Violencia, y tocamos el caso afgano, los pastunes y todas estas cosas. Entonces era una universidad online, lógicamente trabajando, era bastante complicado hacerlo presencial. Y recuerdo que hice un trabajo final de todo esto y el profesor, por cierto mío, me pone un 8. Me dice, es que, digo, me dice el tío, hasta que no vayas al examen, no sé si sabes o no sabes. Y yo digo, porque voy a explayar lo que yo creo desde mi visión. Después del examen no fue mal, tampoco. Digo que intuyó que algo sabía de todo esto. Pues me formé de esto, pero aquí como recomendación, y sobre todo a las nuevas generaciones, yo digo, las nuevas generaciones tienen un problema que leen poco. El chaval joven, cada vez menos. El chaval joven o chavala joven que lean tengan un diferencial competitivo del copón, ¿sabes? En el que diga, voy a sentarme y por nada concreto, que no sea utilitarista, que no sea finalista, siempre el arte de disfrutar de algo que te está gustando, yo lo recomiendo a 200%. Sí, pero fíjate, Pepe, que hoy en día lo que busca la gente es la comunicación en píldoras. Sí. Y leer un libro es otra cosa. Correcto. Y esa es la oportunidad para la gente que diga, voy a hacerlo. Y si tú te estás dedicando, no lo sé, a lo económico financiero, olvídate. Mira otra cosa, porque lo que hay que entender es la motivación subyacente de todo, la explicación última de la cuestión. Y si tú empiezas a entender el ser humano, la historia, el porqué, cómo se repite casi todo en la vida, entonces te da una visión que te da una ventaja competitiva increíble en todos los ámbitos. Yo pues a algún compañero y compañera joven yo le he insistido alguna vez hasta que me han dejado, yo no quiero ser pesado con nadie, pero yo que se formen y formarse es disfrutar con lo que estás leyendo, que en tu mente veas ese constructo de lo que es la vida, porque es que al final en la realidad es una historia. Hay una película que a mí me gusta mucho, aunque tiene mucho, digamos, es un poco poética, por ser, que es Gladiator. Gladiator, hay una escena que está Cómodo y su hermana y estaban discutiendo de por qué Cómodo tiene que decir al pueblo, hablar con el pueblo de las batallas. ¿De qué le importa a Roma la batalla? ¿De qué le importa a Germania? Más o menos literal, lo que estoy diciendo. Y le dice la hermana, pero que porque le importa Roma. Dice, ¿pero qué es Roma? Le dice el hermano. Dice, Roma es una idea. Todo es una idea. ¿Sabes? Y como todo es una idea, si cuanto más profunda, más fundamentada y profundamente fundamentada esté tu conocimiento de la realidad de estas ideas, tienes una ventaja competitiva a nivel profesional increíble. Y a nivel personal se disfruta como un enano. No estarás de acuerdo conmigo, una persona como tú, leído y formado como tú. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y quizás sea una de las grandes lacras, ¿no?, que tengamos ahora en el desarrollo de la humanidad. Sí. Con lo que decía al principio, ¿no?, en mi presentación, con esta rapidez con la que la comunicación
nos llega y bueno, ahora hablamos un poco de todo eso, ¿no? Porque yo creo que lo que tú dices desde tu perspectiva, yo creo que hemos hablado de tu lucha contra la presuposición, que yo siempre digo que es el freno del desarrollo, Sí, señor. porque hay mucha gente que presupone y no se cuestiona nada, y yo creo que cuestionarse las cosas es lo que hace que las personas progresen, ¿no? Absolutamente. Desde esa perspectiva y desde tu conocimiento, ¿no? de la mente humana y de cómo y del ser humano, creas una empresa, ¿no? Creas una empresa para ayudar a los demás, ¿no? Que es... Sí, sí, bueno, esto tiene un recorrido un poco... Bueno, a ver, como digo, esto quiero que suene como creo que suene. Mi compañía, Opinion Maker, mi compañía, y tengo mis socios, por supuesto, no, todo eso siempre es colectivo, aunque yo soy fundador, ideólogo y todo eso, pero siempre hay gente que te acompaña en todos los recorridos. Opinion Makers Consulting, claro, ¿de dónde sale? ¿Por qué montar una empresa como esta? Bueno, entonces aquí viene otro lío, si me permites contar. Nos enganchamos ahora en otro lío importante. Bueno, como bien sabes, yo soy catalán, ¿sabes? Y si me permites un pequeño comentario un poco... El que tú quieras. Esta emisora es libre. Yo soy catalán. Y este programa más libre todavía. Pues yo soy catalán y por tanto español. Para mí es un axioma, ¿no? ¿Sabes? No, algo con natural a mi esencia. O sea, ¿te sientes miembro del imperio? Bueno, fíjate. Yo creo que España ha sido una gran nación siempre. Claro. Y Cataluña ha sido parte de una gran nación. De una gran nación. Pero fíjate, sí, el concepto de imperio es muy interesante, además. Porque fíjate, nuestro imperio, el imperio español, era un imperio que no se ha parecido en otro. La única semejanza es el romano. Porque al final, Roma, las legiones que eran terribles, vamos, no te pongas delante de una legión, que vas a perderse, es como los Delta Force. Vas a perder eso sí o sí. Que por cierto, no sé si sabes que me veía una pequeña digresión, no sé, con los Delta Force. Se hizo un estudio comparando la capacidad física de un Delta Force o un SEAL con un legionario romano. Y bueno, los legionarios romanos había una capacidad física, vamos, muy por encima de la mayor cuerpo. Claro, un legionario romano... me cuesta creerlo, Fíjate, un legionario romano todos los días andaba 30 kilómetros con su armamento, con su palo para poner una empalizada, llegaba por la noche, ponía la empalizada, hacía un recinto, dormían allí, al día siguiente se levantaban, cogían la empalizada, 30 kilómetros, y así iban desde Germania. Sí, no iban en avión, ¿no? Y no iban en avión. Eso era una capacidad física brutal. Y la brutalidad, claro, en la mentalidad romana era absolutamente la violencia, algo muy interiorizado. Bueno, entonces nos vamos a desviar por ahí. Pero hablabas del Imperio Español. El Imperio Español. Entonces, si tú te fijas, Roma, dentro de su brutalidad absoluta, a los territorios conquistados, de forma... En el tiempo lo fue considerando como propio. No eran colonias, nunca fue una colonia. No sé si me estoy explicando. No fue con el imperio británico, aquí iba a un sitio a ver cómo puede explotar lo máximo posible. Y España se ha mezclado. Y España se ha mezclado. España no solamente se ha mezclado, es que ha participado los propios españoles en la independencia. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, los criollos. Sí, los criollos y todo eso. Sí, claro. ¿Yo para qué voy a pagar impuestos a estos? No, es como, un poco como el té. Pero fíjate, si te das cuenta, el proceso de descolonización, que no es estrictamente no atañe a España porque no fueron colonias, eran provincias, por decirlo de una manera de forma actual, no es lo mismo que Estados Unidos, de que así empiezan por cosas nimias como lo del té, ¿sabes? En las colonias británicas, las 13 colonias, etc. Pero el Imperio Español era una cosa extraña. Y extraña sobre todo es cómo es posible que un imperio como el nuestro, que realmente fue la primera globalización, solo con 10 millones de habitantes. Solo 500.000 de españoles fueron a todas las colonias. Es una cosa realmente... Creo que la capacidad de gestión que tuvo España es inigualable, brutal. Poder mantener aquello durante años, poder mandar gente continuamente allí. Absolutamente. Establecer la ruta de Filipinas. No sí, te lo pierdas, que será más complicada todavía. Sí, el galeón. Porque tenían una ventana de tiempo muy pequeña. Absolutamente. Y algunos se hundieron precisamente porque no salieron a tiempo. Sí, señor. Es espectacular. Es una historia espectacular. Y esa línea secreto de Estado, claro. No, bueno, vamos a contar el tema catalán. Nos hemos ido. No, lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, es que a veces parece que los catalanes no han participado del imperio y de la conquista de América ni nada. Por supuesto.
solamente han conquistado como a Jaime I, ¿no? El Mediterráneo y Nápoles, pero el resto no parece que le importe. Absolutamente. Te dejo seguir hablando de tu historia en la sociedad civil catalana. Entonces, en el año 2010, claro, fruto de mi friquismo que te he dicho antes, se me ocurrió escribir un blog. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Estaba de moda los blogs en aquel entonces y tal. Que al principio lo leía yo, mi mujer y algún despistado que se me metió por ahí. Porque se lo enviabas. Sí, exactamente, le forzaba a leerlo. Y ese blog tenía un nombre así un poco dubitativo, un poco metafórico, que se llamaba Diario de un no nacionalista. Y entonces, imagínate un catalán, claro, un catalán como yo, con mi apellido, sabes que se supone que tengo que ser la raza pura, sabes, el pueblo elegido, esta cosa que más día que tienen ahí. Pues como te decía, si todo el mundo para allá, a ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Entonces decidí hacer esto. Ese blog se empezó a leer bastante. Una persona que se llama Alfonso Rojo, de Periodista Digital, lo leyó y me dijo, oye, ¿te parece que lo meta en su web? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Entonces tuve bastante más visibilidad. ¿Qué ocurrió? Que una vez conocí a un tío que me leía, quedamos para tomar un café, una persona muy interesante, me dijo, oye, vente, que hace un día, la semana anterior se ha empezado a reunir una gente en un hotel en Barcelona para no sé qué. Vamos, a ver qué pasa. Y entonces me encontré ahí una mesa un poquito más grande que esta, creo que éramos 6. Éramos 6 descerebrados, básicamente, que estamos diciendo allí que aquí, eso fue al final de 2013, aquí nos vamos a hacer daño en Cataluña. Nos vamos a hacer daño de verdad. Y entonces en esa mesa era curiosa, había gente de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo. Oye, la democracia es así, por supuesto. Y ahí decidimos montar la sociedad civil catalana. La sociedad civil catalana de un punto de vista transversal, y que defendíamos cosas tan inverosímiles como defender el Estado de Derecho, ¿no? La desaparición de poderes, cumplir la Constitución, etc. Lo montamos, empezamos a hablar en 2013, jurídicamente se constituyó en febrero de 2014, tengo una foto ahí de notario que nunca se ha publicado, y el 8 de abril de 2014 lo presentamos en rueda de prensa en Barcelona. Fue la primera rueda de prensa que di, claro. Yo tampoco te haya publicado todas estas cosas. Y de repente estamos en el Colegio de Periodistas de Barcelona y en la Rambla de Cataluña, y de repente estamos 4 o 5 en la mesa de presentación. Yo era el primer presidente de esa asociación, y de repente me veo 1000 cámaras, 1000 periodistas, no sé cuántos medios, incluso internacionales y tal. Y yo digo, oiga, cuando me hice declaraciones, cuando me tocó intervenir, digo, oiga, no entiendo tanta expectación. Para decir, oiga, aquí solo digo que voy a cumplir con la Constitución y exijo que a mí se me trate como un ciudadano de primera, no como un ciudadano de segunda por no pensar como piensa usted, porque yo no permitiría que eso fuese al contrario. Yo defiendo como usted independentista, puede estar equivocado desde mi punto de vista, que está equivocado. Yo defendería que usted pueda defenderlo, pero dentro del mismo margen de la ley, porque para eso es la democracia. Bueno, pues para decir esto, que imagínate tú, que revolucionario, se montó la mundial ahí, presentamos Sociedad Civil Catalana el 23 de abril, San Jordi, en el Teatro Victoria, que tampoco está mal el nombre para esto. Tenía un aforo de, creo que 600 o 800 personas. Me acuerdo que es curioso esto del ser humano como es. Media hora antes de empezar el acto, uno nunca sabe qué va a pasar. Esto me recuerda, es la incertidumbre del futuro. Coges una Excel, lo que importante es lo que no se ve, sino no interpretar lo de atrás. Y me acuerdo yo abrir la cortina de atrás, intervenir de atrás, y no había nadie. Yo, no hay nadie. Y de repente, 10 minutos abarrotado, y fuera de la calle había 1000 personas más que no cabían. Y digo, o sea, yo creo que Cataluña entró en una espiral de silencio, ¿sabes? El concepto de esta espiral de silencio que había que romper. Fue curioso porque cuando fui a trabajar donde yo trabajaba, ¿no? Un sitio que no recuerdo el nombre, Sofía Moving por esto, pero bueno, como el sargento del abrigo periodista era mucho peor que cualquiera de estas que han pasado. Me acuerdo que me acerca un compañero de fábrica, no sé, estaba por ahí, y se me acerca al oído así, se me acerca y dice, yo estoy contigo. Yo digo, mira, hemos pasado del espiral de silencio al del susurro. Pero muchísima gente
que no tenía voz, decir, que parecía, ¿sabes? Ese plan de entrenamiento que te hace creer que eres una minoría, que eres un raro, que tienes que callar porque no tienes derecho a nada. Activamos un mecanismo de visualizar una realidad que yo siempre lo he creído y se constató que somos la mayoría de catalanes que no queremos la ruptura. Y dentro de esto, con todas las graduaciones, desde lo más cercano a más lejano, a mí me es igual. Y de esas estrategias de cómo combatir la manipulación, cómo combatir la propaganda, cómo combatir la desinformación, cómo combatir la injerencia en procesos sociopolíticos muy complejos como era ese por parte de potencias extranjeras, de toda esa experiencia de cómo hacer ese plan estratégico que derivó más o menos en las dos grandes manifestaciones de octubre del 17, esa experiencia personal intensísima es de donde nace Opinion Makers Consulting. Eso es porque, fíjate, al final, también personal, los 2 últimos años cuando estaba ahí en Barcelona fueron bastante complejos. Y recuerdo que un día teníamos una pequeña oficina, ¿sabes? Oye, ¿sabes? Si me meto en una anécdota, me acuerdo que venía mucha prensa extranjera, yo viajé mucho al extranjero para explicar qué significaba esto del proceso, para evitar que ninguna cancillería apoyase a los separatistas, que invertía mucho dinero ellos en este tipo de cosas. Y recuerdo que vino uno del Süddeutsche Zeitung, un Frankfurter Allgemeine, de estos alemanes, ¿sabes? Y viene allí, y estaba yo por allá, y me hace una entrevista. Me dice, ¿cuánto trabaja gente aquí en Sociedad Civil Catalana? Y digo, 3,5. Digo, perdón, me ha dicho. Digo, 3,5. Es que éramos 4 y el del tambor no teníamos un dinero, un duro, y la gente no entendía cómo se podía movilizar todo esto. Bueno, pues los 2 últimos años fueron bastante complejos porque cuando ya se veía que ellos iban a la ruptura, iban al enfrentamiento, no hubo manera de entrarlos en razón, en fin, se hicieron muchas cosas. Un día me llama una de las compañeras de estas 3,5 de la oficina y me llama, oye Pepe, que está la policía aquí y quiere hablar contigo. Digo, ya está, yo me veo aquí engritellado. Me llaman para adelante, me siento allá y eran un chico y una chica. Hola, soy... Es que no me acuerdo cómo sea. Yo es que no tengo muy claro los grados en policiales. Yo, ejército sí, pero policiales no tengo muy claro. Me dice, soy tal y tal y somos del departamento de protección de no sé qué. No me acuerdo cómo se llama el de eso. Y dice, no, y entonces el ministerio que es usted uno de los posibles objetivos de atentado por el tema separatista. Dice, no se preocupe. Digo, no, pues oye, ya estamos puestos. Bueno, no me preocupo. Y entonces me dijeron, le asignamos escolta de policía, contravigilancia en casa, quites el nombre del buzón, ¿sabes? Ese tipo, durante 2 años. Bueno, era lógico. Sí, pero también te digo, es que para yo que soy un mindundi, yo no soy nadie, vamos, yo soy un tío que he pasado por ahí, tampoco puede ser cualquier otro. Pues solo por decir las cosas de forma... yo intento siempre ser un hombre razonable, por eso ir con escolta, dice, hombre, ¿sabes? Por eso escoltas yo intentaba siempre, ¿sabes? Si voy a tomar algo, te invito a un café. Bueno, episodios de salir de una conferencia y de repente encontrarme 400 de la CUP y los CDR y yo salir en volandas, ¿no? Me cogieron involado de cabeza al coche, porque vamos, y el coche a toda castaña porque iba a y al final aquello se hizo insoportable. Sí, de eso pues insoportable. Y le dije un día en febrero de 2019 a mi santa mujer, que es como el santo Job, le dije, Diana, ¿qué te parece si nos vamos a vivir a Madrid? Y me dije, vámonos. Y desde febrero de 2019 vine aquí y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. De hecho, también es cierto, digo, Madrid es fantástica, también es cierto que ir por la calle que nadie te amenace y te insulte, también es un plus. Perdón, discúlpame. No, si te parece, hacemos un pequeño corte y seguimos hablando de tu empresa ahora, ¿vale? Fantástico. Y de comunicación. Fantástico. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Pepe. Nos quedamos en tu empresa.
vienes a Madrid, te quedas más tranquilo, ya no tienes que llevar escolta y tienes tiempo para plasmar todo eso que habías aprendido dentro de Sociedad Civil Catalana, para plasmarlo en ayudar a las empresas. Yo te sugiero que nos cuentes un poco en estos 20 minutos que nos quedan. Vale. ¿Cómo ayudáis a las empresas? Vale. Tema de fake news, por ejemplo, también. ¿Cómo se puede gestionar toda esa experiencia que tú tienes y que puedes aportar? Claro, fíjate, si me permites un comentario de las fake news. La fake news es la anécdota. Es como una especie de punta de un gran iceberg que hay debajo. Nosotros nos dedicamos, y damos una definición corta, porque te confieso que cuando monté en plena pandemia la empresa, que es el mejor momento para montar empresa, recuerdo que el primer cliente que hice, y esto para mí es muy importante, primero le expliqué a qué me dedicaba y me miró un poco como las vacas que miran al tren, que me está queriendo este hombre. Cuando le expliqué lo que le podía ayudar, me dijo, ostras, fue el primer cliente. Le dije, mira, hagamos una cosa, me contratas 3 meses y si te genero valor, continuamos, si no, no tiene sentido. Tú tienes que generar valor, tienes que ser útil, tiene que ser algo diferencial. Yo he tenido, mira, tuve una anécdota, después ahora te explico qué hacemos. Tuve una anécdota de un entorno que no quiero decir, de un presidente de una compañía que me dijo hace un par de años, oye Pepe, para el marzo del año que viene, eso no, noviembre, quiero tener mucha presencia en redes y no sé qué, no sé cuánto se vino arriba, fue una cosa efusiva. Y cuando acabó, dije, mira, tal, de acuerdo, pero responde a la pregunta del para qué vas a hacer eso. Digo, si no tienes el claro para qué, no te gastes 1 euro. Yo como compañía puedo haber dicho, oye, pues venga, vamos a gastar dinero. No tiene sentido. Hay que construir relaciones a medio y largo plazo, porque si no eres tú, claro, eres otra cosa. Bueno, y esto cuando empiezas, lo hice cuando empecé hace 5 años y pico. O sea, cuando las cosas son difíciles. Cuando empiezan una empresa siempre... ¿Han pasado 5 años desde el COVID? Sí, eso pasa el tiempo. Tengo un tiempo en la nueva generación de COVID, ya está el abuelo con el COVID. Bueno, entonces, la definición corta de nuestra compañía es: nosotros nos dedicamos a hacer estrategias contra procesos de desinformación y a cambiar climas de opinión. Esta es lo que nosotros nos dedicamos. Por ejemplo, una de las cosas también importantes es que nosotros nunca decimos para quién trabajamos, porque entramos hasta las cocinas de las compañías. Tenemos información muy sensible y si el cliente no nos referencia, nosotros no referenciamos, nunca decimos, porque además somos... Es lógico. Y nuestra filosofía, yo soy un tipo muy así también me gusta la discreción. Entonces, por ejemplo, imagínate que hay un sector, por ejemplo, el cárnico. Pues se me ocurre que de repente aparece un ministro que dice que no hay que comer carne, que hay que comer carne vegetal. ¿Te suena esto, no? El ministro de Izquierda Unida, que no recuerdo cómo se llama este hombrecillo. Yo le llamaba el ministro porque era muy pequeñito y no hacía nada porque no diga tonterías. Primero, el lenguaje es importante. Carne vegetal es un oxímoron. No me tomes el pelo. No me digas carne ética. No me tomes el pelo. Es un producto ultraprocesado con no sé cuántos ingredientes que se está básicamente produciendo en 4 fábricas. Pero si tú ves la deriva de todo esto, y vamos a la desinformación, si tú ves la deriva de todo esto, cambiar el hábito de las personas, hay un antropólogo francés llamado Brodel que habla del hábitus, que es aquello que tenemos interiorizado y que es muy difícil cambiar. Se llama hábitus. Si tú cambias el hábito, cambias muchas cosas. Si dejas de comer carne como toda la vida, se acaba la industria cárnica, los piensos, la leche. Afecta es una cadena a una cadena brutal, totalmente de la economía. Bueno, claro, si yo fuese mal pensado, que no soy demasiado, pero si yo fuese mal pensado, diría que hay corrientes culturales que se están imponiendo a nivel europeo que exigen según qué cambios de hábitos o culturales con objetivos geoeconómicos, como por ejemplo porque si al final tu país tiene capacidad de alimentar a su población y a terceros, tu capacidad geoestratégica es mucho mayor que si tienes que importar comida. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? La pirámide de Maslow, debajo no están los iPhone ni nada por el estilo. Y entonces empiezas a depender de un tercero, que son 5 fábricas, vete a saber dónde estarán, donde un niño da el botón y empieza a salir una cosa que parece carne. Y esos procesos intensos de aculturación que vienen de forma espontánea y mágica
no de mágico, espontáneo, no tiene nada. Responden a una estrategia de desinformación para lograr unos objetivos. Cuando pasa esto hay que hacerse una pregunta que se llama qui prodest. ¿A quién beneficia? Y empiezas a tirar para atrás y a lo mejor te encuentras detrás una cosa inverosímil. Entonces, estos procesos de desinformación, que esto, te digo, ocurren todos los días, yo me dedico a este tipo de cosas. Yo me dedico a interpretar si se está generando una línea narrativa que se convertirá en un ataque reputacional o sistémico. Si cuando yo detecto esa línea narrativa profunda, que es difícil de encontrar, no me refiero a fake news, ni que me digan Pepe mató, no, esto es nada, esto es la estupidez, sino lo que se va generando esa línea narrativa que se vale del sustrato cultural de la sociedad donde va a impactar y se vale de según qué sesos cognitivos. Cuando nosotros detectamos esto, activamos una serie de estrategias que son barreras narrativas. Cuando llega el ataque de verdad, eso hace que su capacidad de impacto baje exponencialmente. O sea, en el fondo vosotros lo que vendéis es una defensa para esa empresa. Una alerta, una defensa y un servicio de bomberos. Porque hay veces que son incendios. Que, por cierto, así valga por ahí, he seguido el oficio de mi padre, que mi padre era bombero, he seguido el oficio de mi padre, siempre estaba en incendio por todos lados. Entonces nosotros nos dedicamos a esto. También ha sido que la opinión, por ejemplo, tenemos una multinacional alemana que hemos cambiado el clima de opinión porque sus clientes y potenciales clientes lo veían como si fuese la serie Cuéntame, como si fuese añejo, antiguo y tal, y no todo lo contrario, se digitalizó y tal, y ayudar a cambiar ese clima de opinión, esa percepción que tienen los clientes y potenciales clientes, que realmente es porque además es verdad. ¿Lo hacéis externamente para la empresa o también internamente para la empresa? Las dos cosas. Porque también es importante. Sí. Yo creo que una de las cosas más importantes en el cambio que a mí me ha tocado, siempre he estado en el cambio de las empresas, ha sido el tema cultural. Sí. Porque tú puedes cambiar gente y puedes traer gente nueva, pero la cultura de la empresa está en las paredes. Sí, señor. Como si estuviera en las paredes, en las mesas, en el suelo. Absoluta, y se impregna todo. Y es muy difícil cambiarlo. Se prefiere, es difícil cambiarlo, pero muchas veces pasa un poco como... Es que, si te das cuenta, todo esto responde, es como una narrativa y estructuralmente es todo muy parecido. Voy a dejar un ejemplo no empresarial. Si tú coges la estructura narrativa del proceso separatista catalán y lo comparas con el Brexit, y los pones encima de otros, son muy parecidos, lo que hacen que las casillas se cambian el nombre. Nos roban. España nos roba, Europa nos roba. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Sí. Y si te vas a otros países de Latinoamérica, esos procesos también han pasado. No es casual tampoco, ¿sabes? Hay unas dinámicas y eso que ocurre en los estados, en las sociedades, pasa en las empresas y pasa dentro de la empresa. Y muchas veces el malo gana por ausencia. Por ausencia, por ignorancia, porque una gran compañía está acostumbrada, está preparada económicamente para hacer frente a inversiones, I+D+I, explorar el horizonte tecnológico, la frontera tecnológica. Pero si viene un ataque sistémico de este, no saben cómo actuar, porque no es una campaña de publicidad, no es comunicación, aunque acaba casi siempre en comunicación, es mucho más, no es seguridad en sí misma, ¿sabes? Es todo mucho más... ¿Tenéis mucha competencia? ¿Hay mucha gente que haga esto? No, yo no conozco a nadie que haga lo que hacemos nosotros. Somos un nicho muy nicho. Eso es bueno y malo, porque claro, imagínate tú, empresas que se dedican a estrategias. Sí, porque yo lo que veo es que la empresa ahora lo que demanda mucho es el tema del bienestar, el tema de la responsabilidad social corporativa. Está un poquito ligado a lo tuyo también. Sí. De ahí puedes tirar clientes, evidentemente, porque está ligado también a esto, pero yo el tema puro, como tú lo estás mostrando, de información. Yo no conozco. Hay empresas de inteligencia, pero es otro rollo. Sí, distinto. la empresa de inteligencia también ha traído gente al programa que, bueno, se ha exportado lo que es la inteligencia a nivel de país, ¿no? Sí, CNI, compañía, ¿no? Sí, y la CIA se ha exportado a las empresas ahora y hay departamentos de inteligencia más grandes. Correcto. También está ligada también al tema de comunicación, ¿no? Absolutamente. Pero yo creo que vuestro enfoque es un poquito más innovador, creo yo. Sí, y además, fíjate, eso es bueno y es malo. ¿Sabes? Porque, claro, tenemos que hacer el mercado y explicar a un potencial cliente que realmente le vamos a ayudar. Y por eso, yo una de las cosas que tengo claro es que yo no vendo humo, ni quiero vender humo, ni sé vender humo. Esto es lo que hacemos y lo que no hacemos, no sabemos hacer, no lo hacemos. Un ejemplo que para mí es bastante ilustrativo es que imagínate que tú eres una gran compañía automovilística y me dices, oye Pepe, toma 10 millones de euros y me lanzas la campaña de comunicación del modelo
lo que sea. Digo, yo esto no tengo ni idea, tú. No, a mí no me metas en esta historia. Pero si quieres que te ayude a cambiar el clima de opinión sobre el diésel, ahí me tienes. Eso es lo que yo a eso me dedico. Y vaya por delante una cosa. Nosotros tenemos límites éticos bastante marcados, porque nuestra forma de entender puede derivar en dinámicas sociales de cambio. ¿Sabes? Que nosotros provoca cambios sociales. Por supuesto, hay encargos que yo no haría nunca en la vida. Por ejemplo, si viene un separatista y me pone 100 millones, le digo que los coja. No te preocupes, habrá otros que les ayuden. Sí, pero porque yo... Esto lo hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? Al final hay mucho dinero en el mundo. Cada vez que hay un conflicto siempre hay alguien que pone dinero y lleva gente especializada para mover al ser gregario que es el ser humano, ¿no? Absolutamente. Y montar el pollo, ¿no? ¿Se puede decir una cosa un poco polémica? Puedes decir lo que quieras. Pero solo tangentemente en polémica. Es que lo que estamos viendo ahora parece una cosa muy novedosa. Los fake news, la desinformación, de novedoso no tiene nada. Para no irnos muy atrás, leí en estas fricadas mías que te decía, leí un informe de un militar español, lo del año 88, no me acuerdo exactamente qué año estaba escrito ese documento, que era un análisis de inteligencia militar, pero ya publicado, ya pasó muchos años y tal. Y decía, este hombre decía, es que lo que no entendemos es que el KGB, ¿sabes? La Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética, utiliza el 80% de su presupuesto para activar movimientos sociales y culturales para cambiar climas de opinión. Se está demostrado que muchos movimientos pacifistas eran solo pacifistas donde habían activos de la OTAN, ninguno del Pacto de Varsovia. ¿Ves lo que te digo? Sí. Está demostrado que los movimientos antinucleares eran cuando los SS-20 y los Pershing 2, ¿te acuerdas de toda aquella historia? Para obligar, a través de esos movimientos sociales, a obligar a los gobiernos a actuar por el interés de la Unión Soviética. Y eso sigue pasando mucho más simplificado por la capacidad de las nuevas tecnologías. Pero las estructuras son muy, muy parecidas. Al final tú me decías que son los estados los que suelen estar detrás. Sí, este tipo de operaciones seguro. Vamos, pero hay que tener claro, si la Unión Soviética se gastaba el 80%, la Unión Soviética hay que entender que llegó a ser una potencia que llegó a superar en economía en los años 60 a Estados Unidos. Estaban ahí, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando Khrushchev empezó ahí con el zapato? Que os enterraremos, ¿te acuerdas de esto? Estaban ahí compitiendo. Entonces, la Unión Soviética se llegó a gastar el 25% de su presupuesto en temas militares y de inteligencia. El 25% de su presupuesto. Y hay agencias y más o menos visibles y más o menos invisibles que se dedican a estas cosas de desestabilización y de aprovechamiento. No, que nos quedan 5 minutos. Solo 5 minutos ya. Se pasa el tiempo volando. Yo me estoy pasando muy bien, Vas a tener que venir otro día. Me cago en todo. Populismo y polarización de la sociedad. Esto es curioso. Te voy a decir una cosa. Ahora te vas a quedar así un poco. El populismo es más mediático que real. ¿Qué ocurre? Las sociedades son como una campana de Gauss. Y lo que no se ve es la parte cóncava. Lo que se ve es la parte extrema. Yo estoy convencido de que hacemos una encuesta por ahí y esa polarización es polarización extrema, interesada para objetivos políticos. Pero no es cierto que exista esa polarización tan extrema. ¿Qué ocurre? Lo que no hay que caer es que alguien coja una raya de tiza, pinte en el suelo y diga quién está a cada lado. Eso es lo que tenemos que evitar. Pero esto está ocurriendo. Ese es el problema. Porque sí se manipula mejor al pueblo. Se manipula mejor. Fíjate, hay una cosa muy... El otro día hablaba con un director de un medio de comunicación, de cuyo nombre que no quiero acordarme, y me decían, joder, ahora nuestro gobierno empezó, era cuando Franco, que si Franco para arriba, Franco para abajo. Ahora no sé qué, y dice, joder, macho, no sé qué, porque estoy con Franco, no sé qué, porque es un manipulador. Bueno, se viene arriba, pues se desahoga un poco y tal. Le dije, oye, el problema no es ese, el problema, la pregunta que hay que responder es, ¿por qué en el año 2023 o 2024 esto fue cuando pasó todo esto? ¿Cómo fue lo que en este año? ¿Por qué es eficaz este tipo de narrativa? Eso es lo que hay que responder. Por si no respondes eso, no actuarás. Actuarás sobre la causa, no sobre el origen.
O sea, sobre el consejo, no sobre la causa. Lo he hecho al revés. Claro, si tú ves el por qué Franco es eficaz, tienes que seguir cómo se ha cambiado la producción de contenidos audiovisual desde principios de la democracia hasta ahora, cómo ha habido una reinterpretación maniquea de la lamentable guerra civil que tenemos en nuestro país. Y sitúas en blanco, negro, rojo, azul, bueno, malo, moral, inmoral. Y eso es un juego perverso. Y eso los políticos no tienen que hacerlo. Y yo, cuando estuve en Sociedad Civil Catalana, lo primero que hice cuando lo presentamos, ¿sabes qué fue? Pedir una reunión con todos los partidos políticos del arco parlamentario catalán. Y las CUP me recibieron. O sea, una señorita que llevaba con de lo del hacha. Y le dije, te voy a invitar a que vengas en mi presentación. Y me dice, entenderás que no vaya, me dice la chica de la CUP. Digo, hombre, lo sospechaba que no ibas a venir, pero no puedes hacer estas cosas. Porque en el ejército, lo primero imprescindible para hacer daño a alguien, ¿sabes lo que tienes que hacer? Cosificarlo. Y eso no se puede hacer porque nos podemos hacer daño. Muy claro. De todas formas, yo creo que vivimos en un momento ahora muy complejo. Muy complejo, además, desde el punto de vista geopolítico. Tenemos también a Estados Unidos queriendo coger el control de todo el mundo. Y va a ser muy complicado, Yo creo que predecir ahora, yo no sé si tienes tú la varita mágica, pero predecir lo que va a ocurrir ahora es bastante difícil. Fíjate, yo creo que la guía está en el pasado. Y yo veo, o sea, cuando dicen el Imperio Americano, no sé qué, pues se habla de Roma, se habla de estas cosas. Yo veo que puede ser, no creo que sea así, pero podría ser una de las líneas. Cuando las guerras médicas de Atenas contra los persas y otras historias, se hicieron la Liga Ática, ¿sabes? Que Atenas juntaba no sé cuántas polis, o no sé cuántas historias, no sé qué. Y hubo un momento que esa liga, esa OTAN, ¿sabes? De los atenienses, dejó de ser voluntaria a ser obligatoria. Y vino la guerra contra Esparta. Yo creo que estamos más en ese proceso de cambio y sobre todo en la actualidad estamos en el siglo XIX. Entonces yo recomiendo una obra, si me permite recomendar un libro. Por supuesto. Que me leí con 20 años, es de los pocos libros que me he leído 4 o 5 veces, que se llama Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides, un general ateniense que lo combatió. ¿Lo has leído? No lo he leído. Pues yo te lo voy a regalar. Es un poco, ya sabes, se ponían ahí a escribir y se venían arriba. Hay que disfrutarlo. Hay un diálogo que es brutal, que ahí se ve lo que es el poder. Se llama el diálogo de los Melios. Los Melios están en una isla de la Liga ateniense que no querían luchar contra los otros. Fueron los atenienses democráticamente, los rodearon a la ciudad y tuvieron un diálogo. Y el diálogo, así para hacerlo rápido, los atenienses le dicen a los Melios, en la vida, como todo el mundo sabe, el fuerte hace lo que quiere y el débil hace lo que puede. El resultado de todo esto, que destruyeron la ciudad, mataron a todos los hombres, esclavizaron a niños y mujeres. Con lo cual, estamos en la lucha del poder, por el poder, como en el siglo XIX. Exactamente. Y que no quiere verlo, es que no ha entendido cómo va la jugada. Y esto sirve para Venezuela, Estados Unidos y un país que está al sur de Europa, que se llama España, que hemos de ver nuestros propios intereses y tener nuestra capacidad de disuasión. Y eso que no hacemos nosotros. Tenemos que acabar ya, pero como digo yo siempre, y conectando con lo que dices, yo creo que ahora nos faltan ideales en este mundo. Cierto. Y emociones. Y no hemos tratado el tema de la IA, te invito a que vengas otro día. Cuando tú quieras, por supuesto. Pero yo creo que la sociedad se está deshumanizando. Es posible, pero hay una gran oportunidad. Pero eso será para el próximo capítulo. Muy bien. Gracias. Un placer, Pepe. Un placer tenerte aquí y muchas gracias por tu contribución al programa. Gracias. Estás invitado a volver cuando quieras. Por supuesto. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.